¿Pasará? Vamos a hablar esta mañana acerca de Señor, sana nuestra tierra. Diga conmigo, Señor, sana nuestra tierra. Y de manera específica vamos a estar hablando acerca del llamado a la intercesión. Diga conmigo, intercesión. La intercesión juega un papel muy importante. Este es un versículo de intercesión o de intercesores. Quiero decirle lo siguiente, mire, en la historia de la salvación hasta el día de hoy, la intercesión ha jugado un papel muy importante, juega un papel muy importante. ¿Sí? De hecho, la Biblia enseña que hoy Jesús es nuestro intercesor en el cielo. ¿Cuántos sabían? Jesús está en el cielo y ¿qué está haciendo el Señor? ¿Está cruzado de brazos? No. Dice la Biblia que Jesús está en el cielo, pero Él está intercediendo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Así que Jesús está ahí intercediendo frente al Padre por cada uno de nosotros, por la iglesia. Ahí está, ese es el ministerio del Señor, es su trabajo, lo que Él está haciendo ahora. Y la Biblia enseña también que el Espíritu Santo aquí en la tierra también intercede por nosotros. ¿Sabía eso? Entonces Dios Hijo allá en el cielo está intercediendo. El Espíritu Santo aquí está ¿qué? Intercediendo, dice la palabra. Es nuestro intercesor. Ahora quiero decirle que todos somos llamados a interceder. ¿Sí? Dígalo conmigo, todos somos llamados a interceder. Usted y yo hemos sido llamados a interceder. Parte de nuestro llamado. Tenemos que interceder, somos llamados a interceder, tenemos que asumirlo en nuestras vidas, creerlo, asumirlo, realizarlo, porque es muy importante y vamos a estar hablando un poquito más profundo acerca de lo que significa y de lo que es la intercesión. Pero quiero decirle que usted ha sido llamado, por usted y yo hemos sido llamados por el Señor para ser intercesores. Todos los cristianos. Todo aquel que ha conocido al Señor, todo aquel que le ha rendido su vida a Jesús, es llamado a interceder. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que creo que es usted. Entonces mire, pues resulta, hermanos, que la intercesión es el método que Dios usa para sanar nuestra tierra. ¿Sí? ¿La intercesión es qué? Es el medio, es el método que el Señor utiliza para sanar nuestra tierra. Es decir, si Dios va a sanar nuestra tierra, lo va a hacer a través de ¿qué? De la intercesión de ¿quiénes? Nuestra. Entonces es muy importante la intercesión. Entonces, repito, la intercesión es el método que Dios usa para sanar nuestra tierra o para sanar, en este caso, nuestra nación. Quiero que venga conmigo a Ezequiel, un momentico ahí. Háblalo por favor en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. ¿Listo? Usted puede leer ahí todo el capítulo, de pronto es más adelante si tiene tiempo ahí en su casa, pero vamos a leer el capítulo 22, el versículo 29. ¿Cómo dice? Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía ¿qué? Robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Ahora, ahí está hablando de otros países, pero pareciera que está hablando de Colombia, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa en Colombia. Eso es lo que sucede aquí en nuestra nación. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Pero todas las cosas que pasan en Colombia tienen una razón, tienen una causa. Todos los males que está experimentando nuestra sociedad y nuestra nación tienen una causa y es el pecado del hombre. Pero ahí habla de eso. Y frente a esos males, frente al robo, frente a la mentira, frente al engaño, frente a la violencia, frente a una cantidad de cosas que nosotros estamos viendo terribles, hermano, que uno nunca antes había visto.
¿Cómo es posible que, no sé, hace algunos meses o un par de años, no sé cuánto, un hombre violó a una niña, la asesinó, la masacró, la torturó? Y se ha repetido y se repite y se sigue repitiendo. Que hace poquito otra niña apareció, más pequeñita creo. ¿Cómo es posible que un ser humano, una persona pueda coger a una bebé? Porque dicen que es un niño, una niña, pero ni siquiera es una niña, es un bebé. Y lo viole y la maltrate. Algo está pasando. Eso nos habla de algo malo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra sociedad. Y entonces dice que, mire lo que dice el capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese ¿qué? Vallado. Que se pusiese ¿dónde? En la brecha. Delante de mí a favor de la tierra. Eso se llama intercesor. ¿Sí? Es decir, ahí el Señor está diciendo, busqué un intercesor frente a la maldad, frente al pecado, frente a la violencia, frente a todo lo que está ocurriendo en la nación, en el país. Dice Dios, busqué a un hombre o a una mujer que intercediera. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermanos. Dios está buscando intercesores, Dios está buscando intercesoras. Ahora, levante su manito ahí donde está, dígale, aquí estoy. Algunos los veo como despistados. Dios está buscando gente que interceda. Ahí él dice, busqué a alguien que hiciera vallado y busqué a alguien que ¿qué? Que se pusiera en la brecha. No tengo mucho tiempo para explicar esto. Pero por ejemplo, ¿qué es un vallado? ¿Qué es un vallado? Es el esposo de la vallada, no. ¿Qué es el vallado? O sea, yo no sabía eso. Alguna vez aprendí, hermano, porque cuando yo estaba pequeñito, en la parte donde vivíamos, eso, imagínense. Y yo era bien travieso, bien inquieto, me acuerdo. Y nosotros vivíamos al frente de un terreno grande que existía ahí en ese tiempo. Un lote, un terreno, me acuerdo. Es lo único que me acuerdo. Ahí vivíamos, teníamos nuestra casa. Y ese terreno tenía un vallado. Y era un vallado, era como un hueco que habían hecho alrededor de todo el terreno, ¿verdad? Y ese hueco, ese vallado estaba lleno de agua. ¿Sí? Y entonces yo de travieso varias veces me metí en el vallado, hermano, y llegué a la casa vuelto nada. Eso es un vallado, ¿sí? El vallado es algo que está alrededor, que lo cubre, que lo protege. ¿Cuántos dicen amén? Dios está levantando y está llamando intercesores que se levanten para hacer vallado alrededor de la nación de Colombia, para cubrirla, para protegerla. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que hoy en día la iglesia está dormida. Y los que deberíamos estar intercediendo estamos dormidos, cruzados de brazos y envueltos en los negocios de la vida y no hacemos vallado. Y el enemigo entra y el enemigo sale y el enemigo hace lo que quiere, lo que se le da la gana, porque la iglesia está o estamos preocupados en otras cosas. Pero quiero decirle esta mañana, Dios está buscando intercesores e intercesoras. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Dice el versículo 31, por tanto derramaré sobre... perdón que no he terminado el 30. Busqué el 30, 22:30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Dice, pero para que yo no la destruyese y no... ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Yo no sé usted qué piensa ahí. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia y entenderla? Dice que Dios buscó, pero no lo halló. ¿Qué buscó? Intercesores. ¿Y qué pasó? Un ejemplo de esto, un ejemplo práctico, gráfico, fue Sodoma y Gomorra, dice la Biblia. Sodoma y Gomorra, dos ciudades, una ciudad grande, pero dice que el pecado llegó hasta el extremo. Se corrompieron, se pervirtieron, pecaron, hicieron lo malo. Y llegó hasta el colmo y Dios dijo, los voy a destruir, voy a enviar un juicio. Y entonces allí estaba, ¿se acuerda de Lot?
¿No te acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Pero Lot no estaba bien, estaba más retibio, hermano. Ese, si lo ponemos en nuestros días, era un cristiano retibio. ¿Sí? Tibio, cristino. Porque si el hombre hubiera estado caliente, apasionado con Dios y hubiera sido alguien con fervor, con compromiso, Dios no hubiera hecho eso. Pero ese man, pero este Lot estaba mal. Sí, me pega en eso. Entonces, pero dice que Abraham empezó a interceder. ¿Te acuerdas? Dijo, y Dios le dijo, si hay 50 justos, no los voy a destruir. Y entonces Abraham dijo, y si hay 30, tampoco. Y si hay 15, tampoco. Y si hay 10, tampoco. Y si hay 10, 9, 8, 7, y no había ni uno solo. Y por eso Dios los destruyó. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, hermano. El Señor está buscando intercesores para que Dios tenga misericordia de esta nación, para que la mano de Dios se extienda a lo largo de este territorio y Dios salve a Colombia. Entonces, pues eso es. Ahora miren, ¿por qué Dios está buscando intercesores? Porque la tierra o porque la nación está enferma por causa del pecado. Diga conmigo, la nación está enferma por causa del pecado. Toda enfermedad tiene unos síntomas y por los síntomas se conoce la enfermedad. Muerte, violencia, violación, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, todo eso, quiero decirles, hermanos, que son síntomas de una enfermedad que se llama pecado, alejamiento de Dios. Amén. Mira, ahora hoy estamos de elecciones presidenciales, estamos de votaciones. ¿Cuántos ya votaron? ¿Y cuántos votaron el voto? Bueno, dejémoslo ahí. Hermano, con discernimiento espiritual vote. No vaya a votar su voto, vote con discernimiento. Pero escúcheme, hoy estamos de elecciones. ¿Sabe? Todos los ¿cómo se llaman los candidatos? De alguna manera le echan la culpa a la política, le echan la culpa de lo que está pasando en Colombia a una cantidad de cosas que son ajenas, pero quiero decirle que la culpa de lo que está ocurriendo en Colombia es el pecado y el alejamiento de Dios. Ese es el culpable. Y la solución no está ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. La solución está en arrepentirnos, en convertirnos y en venir a Cristo para que nos salve. ¿Cuántos dicen amén? Como que no le gustó a alguien. ¿No sí le gustó? Bueno, espero que sí. Pero esa es la verdad. ¿Sí? Miren, ahora con el tema de los candidatos está muy de moda el tema, ¿cómo se llama eso? Del calentamiento global, ¿no? Entonces ahora todos los candidatos, porque es como la moda, ¿no? Entonces lo último del candidato es hacer algo con el calentamiento global. Y hay unas consecuencias, claro que sí, mi hermano. Las estamos viendo. Pero el problema del calentamiento global no es político. El problema del calentamiento global, ¿sabe dónde está la raíz del calentamiento global? En el pecado y en el alejamiento de Dios. ¿Usted sabía eso? Entonces, ahora los candidatos, no, tenemos que tomar medidas, hay que cuidar el agua, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar los animalitos y todo eso. Yo le quiero decir algo, hermano, los que leen la Biblia, le voy a decir algo así no le guste, pero no hay nada que hacer con el calentamiento global. Nada que hacer. Ahora, no le estoy diciendo entonces que no cuide la naturaleza, el agua, cuídelo, no bote los papeles en la calle, no contamine, ok. Pero la solución no es esa, mi hermano, porque según la Biblia, y si usted lee Apocalipsis, hermano, una de las consecuencias de lo que va a venir en la gran tribulación son consecuencias de todo por la perversión, por el pecado que va a recaer sobre la naturaleza y van a venir unas consecuencias muy fuertes. Y pareciera ser como si de alguna manera el pensamiento de la política y de muchos candidatos es que vamos a detener eso.
Eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. Pero la Biblia dice cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios lo va a hacer. Y usted no encuentra un candidato diciendo, no, el problema es, tenemos que arrepentirnos, nos tenemos que convertir. No. Usted no ve al candidato diciendo, el problema es que nos hemos alejado de Dios, el problema es el homosexualismo, es el lesbianismo, es el adulterio, es la fornicación, es la idolatría. No. Al contrario, muchos candidatos, está bien arriba, el orgullo gay y no sé qué más cosas. Y esa es nuestra nación. Por eso quiero decirle, hermanos, son los síntomas de una enfermedad que se llama pecado, alejamiento de Dios. Y miren lo que dice la Biblia ahí en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿Sí? ¿Lo tiene o no? Pero hermano, que yo no lo he encontrado. Isaías, el capítulo 1, todo el capítulo, pero vamos a leer solamente, bueno, sí, leamos, venga. Leamos desde el versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tierra, tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno a su pesebre y de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo de Israel y se volvieron atrás. Verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendados ni suavizados. Verso 7. Vuestra tierra está, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Verso 9. Quiero que lo lea. Si Jehová de los cielos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y como Gomorra, fuéramos semejantes. Entonces, mire, ¿sabe que esto es un retrato de lo que está pasando en Colombia? Corrupción, mentira, engaño, todas esas cosas terribles. Eso es un reflejo de nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar un poquito de eso que tiene que ver eso con el corazón del intercesor. Pero mire, los males que ahora vemos en nuestra sociedad son los síntomas de esa enfermedad. Sana nuestra tierra debe ser nuestro anhelo, nuestra oración y nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el intercesor, en el corazón del intercesor tiene que estar esa palabra o esa frase, sana nuestra tierra, o esa petición, esa oración. Y tiene que ser un anhelo en el corazón. Diga conmigo, un anhelo. Un anhelo, ¿verdad? Tenemos un anhelo. El intercesor no se conforma con lo que está pasando en la nación, con ver a la nación vuelta a nada, ver la corrupción, la mentira, el engaño. El intercesor no se conforma con eso. No estamos tranquilos. Queremos ver un cambio, queremos ver una transformación, queremos ver que Dios meta su mano. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ver que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos. Porque el problema está en haberlos alejado de Él. No sé si me entiende. Entonces el intercesor tiene un anhelo en su corazón. Quiero ver a mi país, quiero ver a mi nación vuelta de nuevo a Dios, rendida a los pies del Señor. Es el anhelo del corazón. Usted no puede ser un intercesor si en usted hay indiferencia, hay apatía. No puede ser un intercesor. El anhelo del corazón del intercesor es: quiero ver a Colombia transformado, quiero ver a Colombia cambiado, quiero ver a Colombia en las manos de Dios, cubierta por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No nos conformamos a que siga pasando eso, niños abusados, violados y todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad.
Queremos que Dios se involucre, que Dios se intervenga. Pero es importante que nosotros como intercesores clamemos al Señor. Entonces tiene que ser un anhelo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser nuestra oración, no solamente un anhelo, sino que vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a clamar. No vamos a estar con los brazos cruzados. Les decía a los hermanos esta mañana, el problema de los colombianos es que hablamos mal. Vemos lo que está pasando en Colombia y nos ponemos a hablar mal y a criticar. Claro que a usted no le pasa eso. Hable mal y critiquen. Es que si estuviera tal, es que si no estuviera tal, no es que eso es lo que hizo tal, es que nos pasamos hablando mal de nuestro país. Pero quiero decirle, hablar mal del país, juzgar y criticar soluciona el problema. Creo que la solución está en ponernos de rodillas, orar, clamar, interceder, gemir ante el Señor. Ahora lo vamos a ver, pero ahí es la solución. Tenemos que orar, diga conmigo, tenemos que orar, pero tenemos que tener fe. Yo no sé cuántos de ustedes ven el panorama negro, lo ve oscuro y ustedes dicen, no, esto no tiene solución, estamos perdidos. Y si sube fulano y si sube sutano, me ha dicho esto, se lo llevó el... ¿sí? Alguien decía por ahí, se lo llevó el diablo, ¿se acuerda? Quiero decirle, no, espera un momentico. Yo como intercesor no me voy a conformar con eso. Voy a tener fe, voy a creer que Dios va a meter su mano, que el Señor se va a glorificar. Colombia no va a terminar cubierta por un manto de oscuridad. Colombia va a terminar cubierta pero por la sangre del Cordero, transformado por el Señor. Tengo fe en mi corazón. Isaías 62, por favor. Isaías capítulo 62, versículo 6 y 7. ¿Listo? Estamos hablando que Dios está llamando intercesores que anhelen, ¿no?, en su corazón, que oren y que crean. Isaías 62, 6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto ¿qué? Guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, ¿no qué? Ni le deis ¿qué? Hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo. Pero quiero decirle, mire, dice que sobre los muros el Señor ha puesto ¿qué? Guardas, ¿sí o no? Y el Señor mismo nos está llamando ahí, no calle, no se quede calladito, clame, ore, no le des, no repose, ¿sí o no? Dice, no reposéis ni le deis tregua. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿a quién no hay que darle tregua? Mire bien. Ni le deis tregua a quién. No, ahí no habla del enemigo, ahí habla de Dios. No le dé tregua, o sea, clamemos, vamos a golpear la puerta, vamos a insistir, vamos a orar hasta que Dios establezca, restablezca, hasta que Dios sane y restaure. Por eso el versículo dice: si mi pueblo se humillare, orare, buscar en sus rostros, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El intercesor está ahí, no le voy a dar tregua, no me voy a cansar. Yo llevo como, no sé, hermano, como 30 años orando por Colombia, hermano. Yo decía, pero todo ese tiempo, 30 años llevo orando por Colombia, pero no me voy a cansar ni le voy a dar tregua hasta que vea lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Esto no está hablando de orar, de insistir, de persistir, de golpear la puerta, de llamar todo el tiempo que sea necesario, hermano. Ahora, para este propósito, Dios siempre usa un remanente. Diga conmigo, un remanente. ¿Para cuál propósito? Para el propósito de la intercesión.
Por eso ahí en Isaías 1, venga conmigo otra vez. Porque esta es la introducción, hermano. Isaías 1. ¿Cómo dice? Ya lo leímos, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay sino herida, hinchazón, podrida llaga. Pero dice el capítulo 1, el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un ¿qué? Resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes. Y habla de un remanente, ¿verdad? ¿Qué es un remanente? Entonces un remanente es un grupo pequeño. Por eso ahí dice un resto pequeño. Pero ese remanente son las personas que son fieles y que son consagrados a Dios, que lo buscan. Ahora, ¿qué es el remanente entonces, hermano? Bueno, la Biblia dice, muchos son los llamados, poquitos los escogidos. En la iglesia hay muchas personas y todos hemos sido llamados ¿a qué? A orar y a interceder, a clamar, a gemir, a ser protagonistas del cambio de la nación. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos vienen, no a todos les gusta. Imagínense si todos oráramos y si todos clamáramos. ¿Cuántos cristianos somos en Colombia? No sé cuántos millones, muchos millones, hermana. Si los millones de cristianos oráramos y nos convirtiéramos y nos arrepintiéramos, hace rato que el Señor hubiera transformado esta nación. Pero no todos, porque sabe que la mayoría de la iglesia está ocupado, está preocupado, está ocupado, están tibios. Y cuando el Señor convoca a orar, a ayunar, entonces la mayoría, uy, estoy muy ocupado, no puedo. Uy, no, tengo muchos problemas. No. Otros están por ahí enredados en el mundo. Mire, cuando se hace una convocatoria de ayuno o oración, ¿sabe cuántos vienen? El remanente, poquitos. Son poquitos los que vienen. Pero Dios dice, con ese remanente es suficiente. Con ese remanente Dios se levanta. Con ese remanente Dios obtiene victorias. Con ese remanente Dios se glorifica. Amén. Ahora, usted diciendo, bueno, ahora yo no sé, hermano, usted, pero yo sí quiero ser parte de ese remanente. Quiero ser parte de ese remanente. Y el otro día el Señor nos hablaba y nos decía, con manada pequeña Dios da las más grandes victorias. Y es bíblico. ¿Usted se acuerda de quién era Gedeón? Estaban los enemigos, 30,000 o más o menos del ejército. Y Dios dijo, son muchos. ¿Se acuerda? Dijo muchos, dígale que el que tenga miedo que se vaya. Y se fue más de la mitad. Y entonces Gedeón, aquí están. Y Dios dijo, todavía son muchos. Pruébelos. Y los probó. El caso es que de esos 30,000 quedaron 300, dice. Y con esos 300 Dios obtuvo una tremenda victoria. Digo, amigo, el remanente son aquellos que son fieles, consagrados, que buscan a Dios, que interceden, que claman al Señor, que están comprometidos con el Señor y con la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el remanente. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado, ¿qué? Un remanente, como Sodoma y como Gomorra hubiéramos. Sí. Mire, hermano, ¿sabe por qué? Bueno, sí, claro, en Colombia hay muchas cosas malas, terribles, pero ¿sabe por qué no hemos sido consumidos? ¿Sabe por qué no ha llegado la maldad al colmo todavía? Porque hay un remanente que clama, que gime, que estamos ahí diciéndole, Señor, perdona, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdanos, Padre. Perdónanos porque hemos pecado, nos hemos alejado. Hay un remanente que clama. Y mientras ese remanente exista, la misericordia y el amor de Dios y la gracia de Dios estarán con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son parte de ese remanente? Denle un aplauso al Señor. Por eso uno tiene que tener cuidado, hermano, porque a veces
cuando convocamos ayuno, a oración, le decíamos a los hermanos, nosotros llevamos un proceso de oración por Colombia hace varios años aquí en la iglesia. Hemos estado orando, hemos estado clamando a Dios por la nación. Hemos hecho varios ayunos. Miércoles tras miércoles oramos aquí en este altar por Colombia. Pero a veces cuando hacemos convocatorias, son muy poquitos los que vienen, son algunos. Pero yo antes me preocupaba, decía, Dios mío, pero ya después Dios me dijo, no, tranquilo, que es el remanente. Es el remanente. Pero el problema es ese, mi hermano, que ¿y entonces el resto qué? No es correcto que usted esté envuelto en sus cosas. Y entonces para usted los afanes del mundo es más importante. Para usted es más importante, yo no sé, hermano, sus cosas, sus temas, sus asuntos. Creo que está mal. Creo que está mal. Porque el Señor nos está llamando a todos a que seamos parte de ese remanente, a que seamos intercesores e intercesoras, a que no le dejemos en las manos al diablo, al enemigo, para que haga lo que quiera y lo que se le da la gana con Colombia, sino para que se la quitemos de sus manos y traigamos a esta nación, pero a los pies de Cristo, para que el Señor se glorifique. Pero eso lo hace el remanente, aquellos que oran, que claman, que gimen, que no le dan tregua, como lo acabamos de leer, ¿sí? Que están ahí, Señor, 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 el tiempo que sea necesario hasta que el Señor restablezca su gloria en nuestra ciudad y nuestra nación y nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Miren, vamos a hablar esta mañana acerca de 4 propósitos de la intercesión. 4 propósitos de la intercesión, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, rápidamente en su Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primer propósito y llamado del intercesor es a la humillación. Diga, amigo, a humillarnos. ¿A qué nos llama el Señor como intercesores? Diga, amigo, a humillarnos. Claro, ese llamado no es nada popular, ¿verdad? ¿A quién le gusta ese llamado? Ay, a mí. Pero dice, si se humillare mi pueblo. El llamado de Dios es a humillarnos. ¿Sabe que hoy en día a la gente le gusta es todo lo contrario, que lo exalten? ¿Sí? Y el mundo lleva eso a la gente a que la exalten. Pero Dios está diciendo, ese remanente es aquellos que no se quieren exaltar, sino que se quieren es humillar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Humillarse no es nada cómodo, humillarse es muy incómodo. Cómodo es exaltarse. Cuando a usted lo aplauden, cuando a usted lo reconocen, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente su carne? ¿Alguna vez lo han aplaudido? Nunca. Ah, bueno. Dice, ay, ¿pero qué es humillarse? Humillarse es incomodarse, humillarse es, mire, vamos a mirar, ¿sabe qué es humillarse? Humillarse significa bajar la cabeza, postrarse, adorar, reconocer. Pero significa eso, bajar la cabeza, postrarse. Eso es humillarse. Bajar la cabeza. El otro día hablábamos acerca de lo que significa eso y lo que significa ser duro de cerviz. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel, Dios mismo lo llamó duro de cerviz a Israel. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la cerviz? O sea que Israel tenía el cuello así duro, el pecho para adelante, pues, y no agachaba la cabeza. Y Dios lo llamaba y Dios le hablaba y Dios le decía, y orgulloso, y decía, no me agacho, no me humillo. Dios le dice, pueblo de dura cerviz. Todo lo contrario es ser humilde cuando uno agacha la cabeza. Agachar la cabeza implica eso, humillarse, postrarse delante de Dios, y significa también reconocer. Digo, amigo, reconocer. Reconocer.
Mire, el problema, ¿sabe cuál es el problema de Colombia? El pecado, claro, el orgullo es el problema de Colombia. Escúcheme. El problema es el orgullo, la arrogancia, la prepotencia que no nos permite o que no le permite reconocer. Ese es el problema. Diga conmigo: arrogancia, orgullo, prepotencia. Una persona arrogante, orgullosa, no reconoce. Le echa la culpa a todo mundo. Todo el mundo tiene la culpa menos él o menos ella. Mira el que está al lado y te va a decir: es orgulloso, ¿no? Si no se haga. Pero el orgulloso nunca reconoce y dice: no, usted tiene la culpa. No, mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, el vecino tiene la culpa, todo el mundo tiene la culpa, usted no tiene la culpa. Usted nunca hace nada malo. Es la gente mala que no lo quiere, que le hace cosas feas. Entonces el orgulloso nunca reconoce lo que hace. Pero el humilde lo reconoce. ¿Cuántos dicen amén? Reconoce: claro que sí, he fallado. Entonces mire, pongan atención a esto. Humillarnos significa reconocer que hemos pecado, que hemos desobedecido y que nos hemos alejado de Dios como nación. Quiero decirle, hermano, mire, claro que sí, el problema de Colombia no es ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. Que no me quiero meter en cosas políticas. El problema de Colombia, el problema de Colombia no es Álvaro Uribe. Y no soy uribista. No, el pastor es uribista. No. No, el problema de Colombia es que nos hemos alejado de Dios, hermano. Que nos hemos pervertido. Que nos hemos alejado de Dios. Que hemos amado más las tinieblas que la luz. Es el problema de Colombia. Que hemos amado la brujería, la hechicería, que hemos amado la idolatría, que aplaudimos el homosexualismo hoy en día y el lesbianismo lo aplaudimos. Ese es el problema de Colombia. Nos hemos alejado de Dios. No sé si me hago entender en esta mañana. Y entonces Dios dice: humíllense, reconozcamos por Colombia, porque Colombia no se va a humillar, Colombia no se va a arrepentir. Dios llama al remanente que venga y se humille. Es el remanente el que tiene que humillarse. Y venimos y reconocemos que hemos pecado, que nos hemos alejado de Dios, que nos hemos pervertido, que hemos hecho lo malo, que nos hemos corrompido en extremo en nuestra nación, en nuestro país. Yo le decía, hermano, yo hace años uno veía una parejita, hombre con hombre y mujer con mujer, cogidos de la mano, dándose un beso. Eso era, hoy en día es normal. Y es motivo de orgullo, y es motivo de aplausos. Pero en mi Biblia dice: eso es corrupción, eso es degeneramiento, eso es perversión. Y por ese pecado es que Colombia, y por eso y por muchos otros pecados, es que Colombia está como está. Por eso el versículo dice: si Dios no hubiera dejado un remanente como Sodoma y como Gomorra, hubiéramos sido. ¿Usted sabe cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? La corrupción, la depravación sexual. Entonces, ¿cómo se llama eso? Humillación significa reconocer que hemos pecado, desobedecido, que nos hemos alejado de Dios como nación. Reconocer que lo necesitamos y sin Él nada podemos hacer. Diga conmigo, es reconocer que lo necesitamos, hermano. Colombia, la gente no lo va a reconocer hasta que la iglesia lo reconozca, hasta que el remanente venga y se humillemos y digamos: Señor, te necesitamos. Señor, sin ti no podemos, Padre. Te necesitamos. Le voy a decir algo, hermano, es el remanente. Dios está llamando al remanente para que venga y nos postremos un día como hoy de elecciones presidenciales. Para que digamos: Señor, que no seamos nosotros los colombianos el que subamos un presidente allá, que seas tú el que lo suba, Señor. Porque Dios es el que quita reyes y pone reyes, dice la Biblia. Y que le digamos: Señor,
no es ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. La solución de Colombia, la solución eres tú, Señor. Y vengamos y reconozcamos y digamos, Señor, tú eres la solución, te necesitamos, sin ti no podemos. Dios está llamando al remanente para que nos humillemos delante de su presencia. Amén. Ahora, un ejemplo práctico de humillación en la Biblia, o un ejercicio mejor, práctico, que usted y yo debemos hacer hoy en día, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ayúdeme a pensar un poquito. Un ejercicio que tiene que ver con la intercesión, que tiene que ver con la humillación. ¿Sabe cuál se llama? ¿Cómo se llama? Se llama ayuno. Cuando usted pone a mirar en la Biblia, el ayuno es eso. Pablo decía, yo humillo mi cuerpo. Y se refería al ayuno. Entonces, el ayuno es una forma de humillarnos. Porque la carne se levanta, hermano. Sí, les decía a los hermanos esta mañana, sí, en la mañana la carne se levanta y bueno, ¿y el desayuno qué? Y ahorita ya la carne está levantando, bueno, ¿y el almuercito qué? Entonces la carne como que se levanta. El ayuno es una forma de humillar, de doblegar, de rendir, de humillación. Y Dios nos está llamando que la iglesia, si mi pueblo se humillare, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el remanente? Vamos a orar, vamos a ayunar y nos vamos a humillar. Y nos vamos a incomodar nuestra carne, porque la carne quiere estar cómoda. Quiere estar satisfecha, saciada. Pero el ayuno nos lleva a eso. Venga, nos vamos a humillar, vamos a clamar al Señor, lo vamos a buscar, nos vamos a arrepentir. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay muchas personas que no les gusta mucho el ayuno. ¿A cuántos les gusta? Pero dice, si mi pueblo se humillare. ¿Qué tiene que ver eso con intercesión? Claro que sí. ¿Cuántos se acuerdan de Nínive? De Jonás. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces Dios le llama a Jonás y le dice, vaya y predíquele a Nínive, porque Nínive, esa ciudad grande, se ha corrompido en su maldad, ha llegado hasta el extremo. Vaya y predíqueles, le dijo Dios a Jonás. Y usted se acuerda, Jonás estaba haciendo el loco. Y Dios lo lleva hasta que lo lleva allá, hermano. Y mire lo que dice Jonás capítulo 3. Venga conmigo un momentico, ahí en su Biblia. ¿Lo tiene o no? Como que no les interesa este tema, ¿sí? Pastor, no hable de ayuno, hable de otra cosa. Jonás capítulo 3. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó pues Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será ¿qué? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Ayuno. Y se humillaron y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no coman, ni se les da alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9, porque quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿sabe qué nos llama el Señor? Si Colombia no lo hace, Dios llama al remanente que lo haga.
Por eso el versículo dice, miren lo que dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren su rostro y se convirtieran en sus malos caminos. Habla del pueblo de Dios para sanar la tierra. Nosotros queremos que Colombia sea sana. Dios llama al remanente que se humille. Y humillarse es vamos a ayunar y vamos a orar. Y hemos venido ayunando y hemos venido orando, hermano. Ahorita hay ¿sabe qué iglesia que está orando y ayunando estos días por Colombia? ¿Sabía eso o no? Estamos ayunando, la iglesia está ayunando, el remanente, no todos, porque la mayoría están distraídos y enredados en los asuntos de la vida, hermano, ¿sabía eso? Pero hay un remanente que está orando, que está ayunando, que está clamando, que ha dejado de comer alimento por un tiempo para buscar el alimento, la presencia de Dios, para convertirse de los malos caminos, para pedir perdón a Dios, para que el Señor tenga misericordia. Entonces, primero, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Digo, amigo, humillarnos. Segundo, según 2 de Crónicas 7:14, 2 de Crónicas dice, y oraren. Segundo es orar. Primero hay que humillarnos, que es reconocer, pero segundo tenemos que orar. Digo, amigo, orar, orar, orar. ¿Cómo ora el intercesor? ¿Cuál es el llamado de Dios a la oración en cuanto al intercesor? Ese es un llamado para usted y para mí, vuelvo y le repito. Entonces pongan atención, miren. En el pueblo de Israel estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, quien era un intercesor, igual que los sacerdotes, un intercesor por excelencia. ¿Sí? El sumo sacerdote tenía unas vestiduras. Quiero que, a ver si, Daniel, las vestiduras, el sacerdote, a ver, un poquito ahí como para que tengamos una idea. Ahí está el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un intercesor. ¿Sí? El sumo sacerdote nos habla de usted y de mí. Ese es nuestro llamado. Diga conmigo, ese soy yo. O esa soy yo. Porque la Biblia dice, mi Biblia y su Biblia dice que Dios, el Señor nos llamó para que seamos un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Hemos sido llamados a ser sacerdotes, o sea, a ser intercesores. Entonces, dentro de sus vestiduras, había una completa enseñanza, ¿verdad? De lo que significaban pues las vestiduras del sumo sacerdote. Pero hay dos cositas a las cuales me quiero referir en cuanto a las vestiduras, que tiene que ver con la intercesión. Entonces, son dos cosas. Número uno, los hombros, y número dos, no lo quite. Primero los hombros y segundo, ¿cómo se llama? El pectoral, bueno, tiene otro nombre. Pero bueno, ahí está el pectoral. Los hombros y el pectoral. Entonces, tiene una simbología de la intercesión. En el hombro, el sumo sacerdote tenía 2 piedras preciosas. Y en esas piedras preciosas, dice la Biblia que tenía grabado el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Diga conmigo, las 12 tribus de Israel. ¿Dónde? Aquí. Y en el pecho tenía 12 piedras que simbolizaban, ¿qué simbolizaban? Las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el intercesor. Las 12 tribus de Israel se refiere a Israel, al pueblo de Israel, a la nación. Nosotros no tenemos 12 tribus, pero sí tenemos 32 departamentos con sus ciudades. Entonces, para nosotros aplicaría 32, ¿verdad? 32. Ahora, pongan atención a esto, mire, ¿qué significa? Mire, dale cuidado. Los hombros significa llevar la carga. ¿Sí? Digo, amigo, llevar la carga. Dios le está diciendo, usted tiene que llevar la carga del pueblo de Israel, de su nación, de su país. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. Un intercesor es el que lleva la carga de Colombia,
Por eso nosotros hoy en día, hoy tenemos todo esto, hermano. Aquí está la bandera, tenemos mire el fuego, las banderas de Colombia, nuestra nación. Porque tenemos que tener una carga por la nación, por Colombia, por nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Se tiene que convertir en una carga para nosotros. No sé si me hago entender en esta mañana. Así como ellos tenían las 12 tribus, tenemos que tener a las 32 ciudades o ¿cómo se llama? Departamentos con sus ciudades. Toda la nación la tenemos que llevar en el hombro. Tenemos que tener esa carga de Dios en oración, porque eso significa llevar la carga en oración. ¿Qué tiene que hacer el intercesor? Lleva la carga en oración sobre los hombros. Tiene que ser una carga para nosotros, hermano, Colombia, lo que está pasando en Colombia, lo que está ocurriendo en Colombia. La violación, la violencia de los niños, el vicio en las calles, el drogadicto, la corrupción, el engaño, la mentira, el robo, todo lo que está pasando tiene que ser una carga para nosotros. Tenemos que llevar esa carga. El intercesor, no sé si me hago entender, Dios no nos está llamando porque muchos de nosotros, hermanos, somos buenos para criticar. Dios no habla, tienes criticando, critique. No nos está diciendo critiquemos. Dios nos está llevando y tomemos eso sobre los hombros, llevemos la carga de nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que llevar la carga en oración. Eso hace el intercesor. Vengo, Padre. Lo que estamos haciendo, Señor, estas elecciones son una carga para nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque es que del próximo presidente dependen muchas cosas en nuestras vidas. No es una decisión fácil. ¿Sí? Ahora Tani me decía, ten cuidado con lo que dices, porque me decía Tani, porque es que hoy en día uno no puede hablar que el homosexualismo y el lesbianismo es pecado porque lo pueden meter en la cárcel. Pero si elegimos mal un presidente, hermano, eso va a ser fuerte. Van a cerrar las iglesias, nos van a perseguir, no nos vamos a poder reunir. Entonces por eso es una carga. Esta elección presidencial tiene que convertir en una carga que tengo que traer es en oración, hermano, en oración. Venir, Señor, mete tu mano, Dios, por favor, interven, Señor, que no seamos nosotros los colombianos decidiendo el próximo presidente. Ponlo tú, Señor. Toca el corazón de los colombianos. Abre los ojos, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está al ladito, una carga. Dígale, no se haga. Uno lleva, mire, le voy a decir cómo funciona. ¿Cuántos de ustedes han cargado cargas pesadas en sus hombros? Pero no en un sentido simbólico, no, de verdad. Pues dicen, no, ese matrimonio es una carga. No está hablando de eso. Mire, hermano, yo he cargado bultos de cemento. Eso pesa mucho. Ese bulto es una carga hasta que uno lo lleva y lo pone ahí en el lugar que lo tiene que. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo eso, porque a mi pastor se le dio por construir y dijo, no voy a pagar, ustedes son los jóvenes que estamos en la iglesia, ustedes van a ser los obreros y nosotros sí. Y había una máquina de esas que mezcla la mezcladora. Que coger el coso de ese hermano así y llevarlo. Eso era muy pesado, pero cuando esa carga uno lleva y cuando la suelta ya uno descansa, ¿sí o no? Eso es lo que Dios nos dice. Traiga la carga de Colombia a la presencia de Dios en oración y nos descargamos, Señor, ahí te lo dejamos, ahí lo ponemos, ahí lo presentamos, Señor. Y entonces nos descargamos, pero al otro día otra vez vuelve la carga, porque es una carga que hay que llevarla todos los días. Y todos los días hay que venir al altar y descargarnos y poner en él la carga en oración por Colombia, por la ciudad, por el país, por lo que está pasando. Dele un aplauso al Señor. Amén. Ahora, eso en cuanto a los hombros y el pecho,
pectoral, es que tiene otro nombre, me olvidó. Bueno, el pectoral, a ver, póngalo ahí. Efod. El efod. Bueno, entonces, ahí está el pectoral que tiene las 12 tribus, o las 12 piedras, 12 tribus de Israel. Entonces, en los hombros significa carga, pero en el pecho significa, en el corazón significa amar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, hermanos? Que significa que la carga solo se puede llevar si hay amor. Que uno tiene que amar a Colombia. Eso es la lección objetiva que Dios le estaba dando. Llévenlo en el pecho, sacerdotes, a las 12 tribus, ámenlas. Llévenlas cerca de su corazón. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es: amemos a Colombia. Tenemos que amar a Colombia. Yo no sé cuántos de ustedes aman a Colombia. Yo les decía al hermano, por eso no estoy de acuerdo con la gente que se va de Colombia, diciendo, me voy para otro lugar porque es que eso ya no tiene solución. No. Dios nos puso en esta ciudad, nos puso en este país para que la amemos, para que luchemos por ella, para que la amemos con nuestro corazón, para que llevemos la carga, pero con amor. ¿Sí? Para que sintamos el dolor de lo que nos está pasando, de lo que nos está ocurriendo, para que no seamos indiferentes, porque a veces somos muy indiferentes. Entonces, escuche, necesitamos reconocer que nuestro amor es pequeño. ¿Sí? Tenemos que amar, ¿sí o no? Pero es que nuestro amor es muy pequeño, hermano, es muy débil. No sé cuánto lo reconoce, porque eso es humildad. Algunos dicen, uy, no, es que yo tengo un amor. Quiero decirle, su amor es muy pequeñito. Su amor es muy defectuoso. Su amor es muy condicional. Nuestro amor no sirve. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos amar a Colombia, no con nuestro amor, sino con el amor de Dios. Que Dios coloque amor por nuestra nación. Por no es el amor de la selección, ¿verdad? Que uno ve ahí. Perdió Colombia, ganó. No tanto eso, bueno, si es hincha está bien, pero que uno pueda sentir eso mucho más por Colombia. Amo a Colombia, amo a mi país, a mi nación, mi tierra. En lugar de estar hablando mal, en lugar de estar sintiendo como rechazo, no sé, tantas cosas, no, amo a Colombia. Amo mi país, amo mi nación, amo mi ciudad, pero con el amor de Dios. Entonces, eso, necesito amar con el amor de Dios. Y mire, el amor de Dios es un amor sobrenatural. Y quiero que venga conmigo a Joel capítulo 2. Joel 2. ¿Listo? Joel, eso está en la Biblia. Ese es un libro de la Biblia, Joel. Joel capítulo 2, versículo 16. 15. ¿Cómo dice? Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntados los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces la Biblia dice, sobre todo el versículo 17, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Si nosotros lo aplicamos un poquitito a nuestro contexto hoy, entonces más o menos este vendría a ser como el altar, ¿verdad? ¿Y a dónde está la entrada? ¿A dónde está la entrada? ¿Usted por dónde entró? Allá está la entrada, o sea, allá está la entrada, aquí está el altar. ¿Dónde es de entre? Esta parte. O sea, en esta parte Dios nos está diciendo: en este lugar lloren los sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora le digo, ¿cómo así? Ya, ponga otra vez la imagen del sacerdote. Sí, del sacerdote, ¿no? Con barba y bigote y con pelos en el pecho. Y Dios le está diciendo, llore. Y quiero decirle, hermano, ese llanto, ese amor es sobrenatural, solamente Dios lo puede dar. Solo Dios lo puede dar. Uno necesita el amor de Dios sobrenatural para que nos ponga a llorar, a gemir, a clamar, a interceder por nuestra nación, que sintamos el dolor en nuestro corazón. Yo creo que esa palabra que está ahí en el versículo 17 es profética. Y ahí se refiere a la iglesia. Y se refiere al remanente hoy en día. Y se refiere al poder sobrenatural del Espíritu Santo que viene sobre la iglesia para darnos un amor sobrenatural, para sentir dolor por nuestra nación. Siempre lo he creído. Y yo le he dicho, Señor, yo quiero vivir eso, Padre. Porque es que a mí no me interesa hacerlo como externo, como no. Y entonces, hermano, escúchenme, hemos visto en este lugar, en este altar, hermano, en muchos de los ayunos que el Señor nos ha permitido hacer, cuando usted viene a un ayuno, usted va a encontrar este altar y va a encontrar muchas personas llorando, gimiendo. Si usted no entiende, va a decir, nada, mano, de viejas ahí llorando, fanatismo, eso es fanatismo, eso es emociones. Uy, eso a mí no me gusta. Pero mi Biblia dice, entre el altar, entrada y el altar, lloren los sacerdotes, quebranten su corazón. Y es sobrenatural, y viene el Espíritu de Dios y coloca algo sobrenatural, un amor sobrenatural. Yo le he dicho, hermano, muchas veces, casi cada 8 días, todas las semanas, cuando hacemos aseo, me toca limpiar aquí esta partecita, hermano, y encuentro muchas lágrimas. Pero yo le decía, a mí eso no me incomoda, no me molesta. No me incomoda, no me molesta. Me parece bien. Porque es que a veces queremos tocar el corazón de Dios sin lágrimas, sin quebrantamiento, con frialdad, con tibieza, con dureza de corazón, y no se puede. Para tocar el corazón de Dios tiene que haber arrepentimiento, quebrantamiento. Entonces viene el Espíritu Santo y pone ese dolor en el corazón y empezamos a llorar y empezamos a pedir perdón y nos empezamos a arrepentir. Es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Orar es eso. Tener la carga, amar, sentir amor por Colombia, venir ante su presencia, derramar nuestro corazón. Y cuando eso pasa, en el ámbito espiritual empiezan a ocurrir cosas poderosas, hermano. Número 3, primero, ¿cuál era? Primero era humillarse. Segundo, orar. Tercero, buscar su rostro. Dice, y buscar en mi rostro. Buscar el rostro es buscarlo a Él y no sus bendiciones. Hay una diferencia entre buscar el rostro y buscar la mano de Dios. Escúchenme, hermanos. ¿Cuántos en esta mañana vinieron a buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos en esta mañana vinieron a buscar la mano de Dios? No entendió. La mayoría de gente viene a buscar la mano de Dios. Vengo a buscar la bendición de Dios. Vengo a buscar el milagrito. Que Dios me ayude, que Dios me bendiga. Tengo tantos problemas, vengo a buscar. Eso es buscar la bendición de Dios, la mano de Dios. Dios está diciendo, vengan a buscar su rostro. Venimos a buscarlo a Él, no sus bendiciones. Queremos sus bendiciones, pero primero lo queremos a Él. No sé si me está entendiendo. Hay que cambiar un poquito eso, hermano. Porque a veces la iglesia viene, vengo a buscar la bendición de Dios, el milagrito. Dice, busquen su rostro, es buscarlo a Él. Mire, buscar su rostro es buscar su carácter. Escúcheme, ¿qué es buscar su rostro? Es buscar su carácter y es buscar su santidad. Diga conmigo, buscar su santidad. El que busca la mano de Dios no busca la santidad. El que busca el rostro de Dios busca la santidad.
Cuando uno busca la santidad, cuando uno encuentra la santidad de Dios, hermano, eso es, ¿cómo le digo yo, hermano? A ver, ¿cómo para que me entienda? Es como cuando uno está así y le cae como, ¿qué digo yo, hermano? Como lava en su corazón que empieza a quemar todo lo que no es de Dios y lo quema y lo consume. Esa es la santidad de Dios. Cuando uno tiene un encuentro con la santidad de Dios, uno ve su pecado, hermano. Lo ve claro. Sale a flote. Pero la misma santidad y el fuego de Dios empieza a consumir ese pecado. Entonces, mire, pongan la atención. Tener un encuentro con la santidad de Dios implica muerte para nosotros. Nadie puede decir, me encontré con la santidad y salgo todo carnal, todo mundano. No. Muerte. Cuando uno tiene un encuentro con la santidad de Dios, hay muerte al pecado, muerte a la carne, muerte a la tibieza espiritual. No sé cuántos de ustedes han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Cuando uno está ahí, el otro día estaba aquí, estábamos ministrando y de pronto Dios me puso en el pensamiento la santidad, su santidad. Estamos orando. Y una canción me vino a la memoria sobre la santidad de Dios. Y empecé a sentir la presencia, empecé a sentir la santidad de Dios. Pero cuando uno siente la santidad de Dios, eso le consume a uno. Empieza a deshacer el pecado, lo que no es. La mundanalidad, la carnalidad, la tibieza. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que no ha tenido un encuentro con la santidad de Dios y entonces salen y son tibios. Tibios, juegan con el pecado, juegan con el mundo, porque son tibios, porque no han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Pero cuando uno viene y tiene un encuentro con la santidad de Dios, es muerte a la carne, muerte al pecado, muerte a la tibieza espiritual. Entonces escúcheme, cuando buscamos su rostro encontramos su santidad y nuestro pecado sale a flote. Y sale a flote el pecado de nuestra familia y el de nuestra nación. Porque cuando tenemos un encuentro con la santidad de Dios, uno empieza a ver ahí el pecado y en mi familia y en la nación. Y eso nos lleva al otro paso, que es confesar, pedir perdón. Sí, pedir perdón. Uno empieza a ver claramente. Mira, hay personas que en este tiempo no ven claramente cuál es el problema de Colombia. Entonces le echan la culpa a fulano, a sutano y a perencejo. Los de la izquierda le echan la culpa a los de derecha, y los de la derecha a la izquierda, y los de centro, y los de no hay qué, y sé cuánto. Y quiero decirle, cuando uno tiene un encuentro con la santidad, nos damos cuenta que el problema es el pecado del hombre, que es el que hace que el hombre sea corrupto, corrompido, mentiroso, que engañe, que robe. No porque quede otro partido político con otra ideología, no va a haber corrupción, porque el problema no es el partido político, el problema es la naturaleza humana que es corrupta y se va a corromper. Yo creo que hay muchas personas que llegan a la política y llegan bien sanitos, hermano, pero cuando tienen poder y hay dinero, es la naturaleza humana la que corrompe a la persona. Entonces uno empieza a ver bien claramente el pecado que hay ahí en el corazón de las personas por la santidad de Dios. Y el Señor empieza a revelar y empezamos a pedir perdón por nuestra nación. Y es el cuarto. Entonces primero era, ¿cuál era? Humillarnos. Segundo, orar. Tercero, buscar su rostro. Cuarto, convertirnos de nuestros malos caminos. Convertirnos de nuestros malos caminos se llama arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Diga conmigo, arrepentimiento. Y arrepentimiento es confesión de pecados. Y Dios está llamando al remanente, a la iglesia, para que nos convirtamos, para que nos arrepintamos, para que confesemos no solamente nuestros pecados, sino los pecados de la nación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, para la actividad. El principal trabajo del intercesor es arrepentirse y confesar pecados. ¿Sabía eso? ¿Cuál es el trabajo del intercesor? Pedir, confesar pecados. Por eso ahí en Joel 2 dice eso, mire, Dios perdona, mire, versículo 18, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo
Y entonces ahí habla de restauración, ¿verdad? De restauración que va a venir sobre la nación por causa del arrepentimiento y de confesar los pecados. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Ahora mire, el intercesor primero confiesa los suyos, luego los de su familia, luego los de la iglesia y luego los de la nación. Ese es el llamado de Dios. Se arrepiente de los pecados ajenos como si fueran propios, sus propios pecados. Escúcheme porque esto es tremendo, estoy terminando. Entonces uno dice, terrible lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Uy, terrible como somos los colombianos. Imagínese coger a una niña, no sé, de 8, de 10 años, de 6 años, violarla y matarla y asesinarla. Terrible. Terrible lo que somos los colombianos, esos chicos que están inmersos en la droga y todos los días se drogan. Todas las cosas que ocurren, pero ¿sabe que el intercesor confiesa los pecados ajenos como si fueran sus propios pecados? Por eso uno no ora, Señor, perdona a Colombia porque uy, terrible eso que hacen a violadores. No, Señor, perdónanos porque hemos violado a nuestros hijos. Hemos hecho lo malo, hemos pecado. Y entonces el intercesor toma para sí esos pecados y los confiesa al Señor. No sé si me hago entender. No entendió. Esto es poderoso, hermano. Usted no se imagina el efecto tan poderoso del intercesor cuando pide perdón por los pecados. Eso tiene un efecto tremendo. Porque Colombia no lo va a hacer. Porque los políticos no lo van a hacer, no lo van a hacer por el orgullo. Pero Dios llama a la iglesia para que lo haga. Vamos a pedir perdón, vamos a confesar los pecados de nuestra nación y Dios va a tener misericordia. Y cuando confesemos nuestros pecados, el Señor va a tocar a Colombia, va a tocar los corazones, porque a través de nuestra confesión, de nuestro arrepentimiento, de nuestra humillación, le estamos dando permiso, por así decirlo, al poder de Dios para que actúe en los corazones de las personas. No entendió. No es criticar, ¿no? Lo que usted tiene que hacer no es critique a los políticos, no es la salvación de Colombia, no es votar por X o por Y persona, que lo tenemos que hacer y hágalo y vote bien. Pero la salvación de Colombia es cumplir con nuestra labor de intercesores, de pedir perdón al Señor y pedir perdón por esos pecados como si los hubiéramos cometido nosotros. Y sentir dolor en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces venimos a la presencia de Dios, pedimos perdón. Mire, eso se llama perdón identificativo, que despoja las tinieblas, porque le quita la base legal al enemigo que estaba trabajando en el corazón de las personas. Porque por causa del pecado el diablo los tiene. Cuando alguien peca, esa persona peca con lo que sea, ¿no? Ya lo hemos dicho, violencia, mentira, robo, engaño, adulterio. El diablo la coge, ¿no? Y dice, aquí lo tengo. Este es mío porque lo que hizo. Pero si de allá están pidiendo perdón y están confesando los pecados, le quita la base legal y el diablo tiene que soltar. Eso es la oración, la intercesión, guerra espiritual. Y entonces a través de ese quebrantamiento, de pedir perdón, el diablo suelta, pero entonces a la misma vez el Espíritu Santo viene y toca y transforma y cambia y sana nuestra nación y sana nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase.